En un pueblito tranquilo de Puebla, donde las tardes olían a tierra húmeda y a azahar, vivían don Eusebio y doña Soledad, una pareja de ancianos de casi 70 años. Su casa era vieja pero amplia, rodeada por un terreno grande lleno de plantas de naranjo y plátano, especialmente en la parte trasera, donde los árboles crecían frondosos y daban sombra incluso al mediodía. Cada Semana Santa, esperaban con ilusión la visita de sus nietos, Mateo, de 11 años, y Samuel, de 8, quienes venían desde la ciudad para pasar unos días lejos del ruido. Los abuelos los recibieron con abrazos y sonrisas, y esa misma tarde doña Soledad preparó un dulce de piloncillo, espeso y brillante, porque sabía que era el favorito de los niños. Durante los primeros días todo fue alegría. Los niños corrían por el terreno, jugaban a esconderse entre los árboles y exploraban cada rincón del lugar como si fuera su propio reino secreto. Las mañanas empezaban con el canto de los pájaros y el olor del café recién hecho que doña Soledad preparaba en la cocina. Las tardes transcurrían lentas, con el calor del sol pegando fuerte sobre la tierra seca y el zumbido constante de los insectos entre las hojas. Sin embargo, pronto notaron algo extraño, algo que les llamó la atención y despertó esa curiosidad tan típica de los niños. Todas las mañanas, sin falta, don Eusebio tomaba un plato pequeño de la alacena y caminaba en silencio hacia uno de los naranjos más grandes del terreno. Era un árbol viejo, de tronco grueso y retorcido, con ramas que se extendían como brazos cansados hacia todos lados. El anciano colocaba el plato sobre una tabla de madera que descansaba entre las ramas bajas del árbol, como si fuera una pequeña mesa suspendida en el aire. A veces había comida en el plato, otras veces dulces envueltos en papel brillante, y en ocasiones, incluso cigarros enrollados a mano que despedían un olor fuerte cuando el viento los alcanzaba. Mateo y Samuel observaban desde lejos, escondidos detrás de otros árboles, sin entender qué hacía su abuelo. ¿Para quién era esa comida? ¿Por qué siempre el mismo árbol? ¿Por qué lo hacía con tanto cuidado, como si alguien estuviera esperando? La curiosidad pudo más que el miedo. Una mañana, después de ver al abuelo regresar a la casa, los niños se acercaron al naranjo. Caminaron despacio, mirando hacia atrás cada 2 pasos para asegurarse de que nadie los viera. El sol apenas comenzaba a calentar y las sombras todavía eran largas sobre la tierra. Se pararon frente al árbol y miraron hacia arriba. El plato estaba ahí, justo donde siempre lo dejaba el abuelo. Esa mañana había 3 naranjas perfectamente acomodadas, un puño de cacahuates tostados y algo más que brillaba al sol. Mateo frunció el ceño. ¿Para quién es eso, abuelito?, preguntó esa misma tarde cuando ya no aguantó más la duda. Habían seguido a don Eusebio hasta el árbol, caminando detrás de él en silencio. El anciano se detuvo al escuchar la voz del niño. Se quedó quieto por un momento, sin voltear. Luego dejó escapar un suspiro largo, como si hubiera estado esperando esa pregunta desde hacía días. Se dio la vuelta y los miró con una expresión seria que los niños nunca le habían visto antes. Sus ojos, normalmente cálidos y llenos de ternura, se veían ahora oscuros y cansados. «Es para alguien especial», dijo con voz baja, casi un susurro. «Pero no quiero que se acerquen a ese naranjo. ¿Me escucharon bien? Pueden jugar donde quieran, correr por todo el terreno, subirse a los otros árboles. Pero a ese no. Nunca». Los niños asintieron, aunque sin entender del todo. Había algo en la forma en que lo dijo, en el tono de su voz, que les puso la piel de gallina. No era una orden común. No era un simple capricho de adulto. Era una advertencia real, una súplica disfrazada de regla. «¿Por qué, abuelito?», insistió Samuel, el más pequeño, con esa inocencia que todavía no conoce el miedo verdadero. Don Eusebio agachó la mirada. «Porque hay cosas en este mundo que es mejor no despertar», respondió. «Y mientras esa cosa esté tranquila, nosotros también lo estaremos. ¿Entendido?». Los niños volvieron a asentir, esta vez en silencio. Pero la respuesta del abuelo solo logró hacer que el árbol se volviera aún más intrigante, más tentador, más peligroso en su misterio. Los días siguieron pasando.
Don Eusebio continuó con su rutina matutina, siempre al mismo árbol, siempre con el mismo cuidado, y los niños, aunque obedecieron al principio, no podían dejar de mirar hacia allá cada vez que jugaban. El naranjo se había convertido en el centro de todo, en una obsesión silenciosa, hasta que una tarde, mientras el sol comenzaba a bajar y las sombras se alargaban otra vez sobre el terreno, Mateo tomó una decisión. Esa tarde, mientras jugaban cerca del naranjo prohibido, Mateo no resistió más. Llevaba días pensando en ello, días mirando de reojo hacia el árbol cada vez que pasaban cerca. La prohibición del abuelo, en lugar de alejarlos, había hecho que el árbol se volviera lo único en lo que podían pensar. Miró alrededor con cuidado. Don Eusebio estaba en la parte delantera de la casa, arreglando una cerca que se había caído con el viento. Doña Soledad preparaba la cena en la cocina. Podía escuchar el ruido de las ollas y el agua corriendo. Nadie los veía. Era el momento perfecto. «Voy a subir», susurró Mateo, más para sí mismo que para su hermano. Samuel lo miró con los ojos muy abiertos, pero el abuelo dijo que no. «Solo voy a ver qué hay», lo interrumpió Mateo. «No voy a tocar nada. Solo quiero saber para quién es». Eso era mentira, y ambos lo sabían. Pero Samuel no dijo nada más. Se quedó parado al pie del árbol, mirando hacia la casa cada pocos segundos, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía sentirlo en los oídos. Mateo se agarró de la primera rama y comenzó a trepar. El naranjo era viejo y sus ramas eran gruesas y fuertes. Subir era fácil, demasiado fácil, como si el árbol mismo lo estuviera invitando a seguir. Cuando llegó a la altura del plato, se detuvo. Ahí estaba, apoyado sobre la tabla de madera que su abuelo había colocado entre las ramas. Ese día había dulces de tamarindo envueltos en papel transparente, una manzana roja que brillaba como si alguien la hubiera limpiado con cuidado, y para su sorpresa, un trozo grande de piloncillo. El mismo piloncillo que su abuela había preparado días atrás. El olor era dulce, intenso. Hacía que la boca se le llenara de agua. «¿Qué hay?», preguntó Samuel desde abajo con voz nerviosa. «Hay dulces», respondió Mateo. «Y piloncillo, del que hizo la abuela». Hubo un silencio. Luego, casi sin pensarlo, Mateo extendió la mano y tomó los dulces. Luego la manzana. Y finalmente, el trozo de piloncillo. Lo guardó todo en los bolsillos de su pantalón. «¿Qué haces?». Samuel sonaba asustado ahora. «No pasa nada», dijo Mateo mientras bajaba. «Es solo comida. No creo que sea para nadie de verdad. El abuelo solo está jugando». Se alejaron corriendo hacia la parte más lejana del terreno, donde los árboles de plátano crecían tan juntos que formaban una especie de cueva verde. Ahí se sentaron y se repartieron todo. Los dulces estaban deliciosos. La manzana estaba crujiente y dulce, y el piloncillo se deshacía en la boca con ese sabor a caramelo que tanto les gustaba. Se comieron todo entre risas nerviosas, pensando que no pasaría nada, que era solo una travesura más. Un secreto entre hermanos. «No le digas nada a nadie», advirtió Mateo limpiándose las manos en el pantalón. «Es nuestro secreto», Samuel asintió. Pero había algo en su estómago, más allá de la comida, que le hacía sentir incómodo, como si hubieran hecho algo que no tenía regreso. El resto de la tarde transcurrió normal. Jugaron un rato más, ayudaron a su abuela a poner la mesa, y cenaron en silencio. Don Eusebio no dijo nada sobre el plato vacío. Tal vez no se había dado cuenta todavía, o tal vez sí, y simplemente no quería decir nada delante de ellos. Después de cenar, Doña Soledad los llevó a dormir. Los arropó con cuidado como siempre hacía, asegurándose de que las cobijas cubrieran bien sus pies. Les dio un beso en la frente a cada uno y rezó con ellos una oración corta, de esas que ya se sabían de memoria. «Que Dios los bendiga y los proteja», dijo en voz baja, haciendo la señal de la cruz sobre sus cabezas. Luego apagó la luz y cerró la puerta. La habitación quedó en penumbras. Solo entraba un poco de luz de luna por la ventana, que hacía que las sombras de los muebles se proyectaran en las paredes de forma extraña. Samuel se dio la vuelta y cerró los ojos, tratando de dormir.
Pero Mateo se quedó despierto, mirando el techo. No podía sacarse de la cabeza la sensación de que algo andaba mal. Pasaron varios minutos, tal vez media hora. El silencio era absoluto. Ni siquiera se escuchaban los grillos afuera. Era como si todo el mundo se hubiera detenido. Fue entonces cuando Mateo lo vio. Detrás de la puerta, en la esquina más oscura del cuarto, había una figura. Al principio pensó que era su imaginación, una sombra mal puesta, un truco de la luz. Pero mientras más miraba, más claro se volvía. Era algo pequeño, de baja estatura, como un niño, pero no era un niño. Su piel era oscura, casi negra, y parecía arrugada como la corteza de un árbol viejo. Su cuerpo estaba encorvado, como si cargara un peso invisible sobre la espalda. Pero lo peor era su rostro. Tenía una expresión que Mateo nunca olvidaría. Era una mezcla de odio puro y burla, como si lo conociera, como si hubiera estado esperándolo. Sus ojos brillaban en la oscuridad con un resplandor amarillento, como los de un animal nocturno. Y su boca estaba torcida en una sonrisa horrible que mostraba dientes pequeños y afilados. Mateo sintió que el aire se le atoraba en la garganta. Quiso gritar, pero no le salía la voz. El ser no se movía, solo lo miraba, fijamente, sin parpadear. Finalmente el grito salió. Un grito desgarrador que hizo que Samuel se despertara de golpe, y que hizo que las puertas de toda la casa se abrieran al mismo tiempo. Don Eusebio llegó corriendo a la habitación. Sus pies descalzos golpeaban el piso de madera con fuerza. Encendió la luz tan rápido que el foco parpadeó un par de veces antes de quedarse prendido del todo. La habitación estaba vacía. Bueno, no vacía. Estaban los niños, las camas, los muebles. Pero no había nada más. Ninguna figura oscura. Ningún ser extraño. Solo las paredes blancas y las sombras normales de siempre. Mateo estaba sentado en la cama, temblando. Tenía las manos aferradas a las cobijas y su cara estaba empapada de lágrimas. Samuel lo miraba sin entender qué había pasado, todavía medio dormido y asustado por el grito de su hermano. «¿Qué pasó?», preguntó don Eusebio mirando a todos lados. «¿Qué viste?». Doña Soledad llegó detrás de él con su bata puesta y el rosario en la mano. Su rostro mostraba preocupación, pero también algo más. Miedo. Miedo verdadero. Mateo no podía hablar. Le costaba trabajo respirar. Señaló hacia la esquina detrás de la puerta con el dedo tembloroso. «Ahí, había algo ahí», logró decir entre sollozos. Era pequeño, oscuro. Me estaba mirando. Don Eusebio sintió que se le helaba la sangre. Se acercó despacio a la cama y se arrodilló frente al niño. Lo tomó de los hombros con firmeza y lo miró directo a los ojos. «Dime la verdad, hijo». Su voz sonaba dura, pero había miedo en ella. «¿Tomaron algo del naranjo?». «¿Sí o no?». Hubo un silencio terrible. Mateo bajó la mirada. Las lágrimas seguían cayendo por sus mejillas. Y finalmente, entre llanto, confesó todo. «Sí, tomé los dulces y las manzanas y el piloncillo». «Lo siento, abuelito. Lo siento mucho». Don Eusebio cerró los ojos y se llevó las manos a la cabeza. Dejó escapar un suspiro largo y pesado, como si le hubieran quitado toda la fuerza del cuerpo. Cuando volvió a abrir los ojos, parecía haber envejecido 10 años en un segundo. «Les advertí», dijo con voz cargada de miedo y tristeza. «Les dije que no se acercaran. Les dije que había cosas que era mejor no despertar». Doña Soledad se acercó también. Puso una mano sobre el hombro de su esposo. «¿Qué hacemos?», preguntó en voz baja. El anciano se puso de pie lentamente. Miró hacia la ventana donde la noche parecía más oscura que nunca. «Ese no es un duende bueno», explicó sin dejar de mirar hacia afuera. «Mientras reciba sus ofrendas, no hace daño. Se queda tranquilo en su árbol. Pero cuando alguien le falta al respeto, cuando alguien toma lo que es suyo, entonces…». No terminó la frase, no hacía falta. «Voy a traer el machete», dijo finalmente. «Nadie va a dormir esta noche». Y eso fue exactamente lo que pasó. Don Eusebio se sentó en una silla justo afuera de la habitación de los niños, con el machete apoyado en las piernas. No se movió de ahí en toda la noche. Cada ruido lo ponía alerta.
Cada sombra que se movía con el viento lo hacía apretar el mango del machete con más fuerza. Doña Soledad, por su parte, roció toda la habitación con hierbas que sacó de una bolsa vieja guardada en la cocina. Romero, ruda, albahaca. El olor era fuerte y amargo, pero llenaba el espacio con algo que parecía protección. Rezó en voz baja durante horas, sosteniendo su rosario entre las manos arrugadas, pidiendo que nada malo les pasara a sus nietos. El ambiente en la casa estaba pesado, como si el aire mismo se hubiera vuelto espeso y difícil de respirar. Desde la ventana se veía el terreno de atrás, donde los árboles se movían con el viento nocturno, y en medio de todos ellos, el naranjo grande se veía diferente, más oscuro, más amenazante, como si estuviera observándolos también. Los niños no durmieron. Se quedaron abrazados en la misma cama sin atreverse a cerrar los ojos. Cada minuto parecía una eternidad. Cada sombra podía ser el regreso de aquella cosa horrible. Pero no volvió a aparecer nada. Las horas pasaron lentamente hasta que finalmente por la ventana empezó a colarse la primera luz del amanecer. Los gallos comenzaron a cantar a lo lejos. Los pájaros despertaron con sus trinos. El mundo volvía a la normalidad. Pero don Eusebio sabía que las cosas no podían quedarse así. Al amanecer, el anciano tomó una decisión. Preparó a los niños con rapidez. Les puso su ropa limpia y les dio un vaso de leche que apenas probaron. Luego los llevó a casa de un vecino que vivía a unos 15 minutos caminando por el camino de tierra. «Necesito que me hagas un favor», le dijo al vecino en voz baja sin que los niños escucharan. «Llévalos de regreso a la ciudad, con sus padres, hoy mismo». El vecino, que conocía a don Eusebio desde hacía años, vio algo en sus ojos que no le gustó, pero no hizo preguntas. Solo asintió. «Cuenta con ello, Eusebio. Los llevo en 1 hora». Don Eusebio se despidió de sus nietos con abrazos largos. Mateo y Samuel lloraban, pidiendo perdón una y otra vez, pero el anciano solo los apretó contra su pecho y les dijo que todo iba a estar bien, que lo importante era que se fueran, que estuvieran seguros. Cuando el vecino se los llevó en su camioneta vieja, don Eusebio se quedó parado en medio del camino, viéndolos alejarse hasta que se perdieron en una nube de polvo. Luego caminó de regreso a su casa. El silencio era extraño, demasiado silencio para una mañana normal. No se escuchaban pájaros, no se escuchaba el viento, nada. Entró por la puerta principal y llamó a su esposa. «¿Soledad? ¿Ya preparaste el desayuno?» No hubo respuesta. Un mal presentimiento le recorrió el cuerpo como un escalofrío. Caminó hacia la cocina con pasos lentos, sintiendo que algo andaba terriblemente mal. Y entonces lo vio. El mundo se le vino abajo en ese instante. Doña Soledad estaba tirada en el piso de la cocina, a un lado de la mesa. Su cabeza había golpeado contra el borde de un escalón de concreto que separaba la cocina del comedor. La herida era profunda. Un charco de sangre se extendía bajo ella, oscuro y brillante. Sus ojos estaban abiertos, pero ya no miraban nada. Don Eusebio cayó de rodillas junto a ella. La tomó entre sus brazos, llamándola por su nombre una y otra vez, sabiendo que ya no podía escucharlo. Las lágrimas corrían por su rostro arrugado, mientras mecía el cuerpo de su esposa como si fuera una niña. Nunca se supo con certeza qué fue lo que pasó. Los vecinos dijeron que tal vez se resbaló, que tal vez tropezó con algo, que fue solo un accidente terrible. Pero en el pueblo, la gente que conocía la historia del naranjo decía otra cosa. Decían que esa mañana no hubo ofrenda en el árbol, que el duende, al sentirse ofendido por lo que los niños habían hecho, decidió cobrar su venganza, y que cuando no pudo alcanzar a los niños porque ya se habían ido, tomó lo más valioso que don Eusebio tenía. Don Eusebio jamás volvió a colocar un plato bajo el naranjo. Ya no le importaba lo que pudiera pasarle, ya no tenía nada más que perder. Pasaron los meses, y a pesar de que dejó de llevar ofrendas, nunca volvió a ver nada extraño. Ni sombras, ni figuras, ni ojos brillantes en la oscuridad. Algunos decían que era porque el duende ya se había cobrado la ofensa, que la vida de doña Soledad había sido suficiente pago. Don Eusebio vivió el resto de sus días solo en esa casa grande, rodeado de naranjos y plátanos. Ya nunca recibió visitas.
Los niños nunca volvieron. Y cada vez que pasaba cerca de aquel árbol viejo, desviaba la mirada, porque aunque ya no viera nada, podía sentirlo. Podía sentir que algo seguía ahí, esperando, observando, y que algunas deudas una vez contraídas jamás se olvidan. Yo vivía con mi familia en las afueras del pueblo, prácticamente donde el monte comenzaba a tragarse los caminos. Éramos 4, mi esposa, yo, nuestro hijo mayor de 15 años y el más pequeño, que apenas tenía 5. Nuestro sustento venía de un criadero de gallinas que cuidábamos día y noche, porque en esa zona siempre había animales que se metían por las noches, se comían las gallinas o se las llevaban vivas. Por eso, algunas veces nos quedábamos a dormir ahí mismo, en una pequeña casa de madera junto a los gallineros. Mi hijo mayor era muy trabajador. Desde temprano se levantaba para ayudarnos, pero lo que más le gustaba era ir solo a recoger los huevos cada mañana. Decía que le daba tranquilidad escuchar a las gallinas y ver salir el sol entre las tablas del gallinero. Nunca se quejaba. Todo comenzó una mañana aparentemente normal. Ese día, mientras recogía los huevos, mi hijo escuchó un ruido detrás del gallinero. Me contó que fue un sonido rápido, como pasos pequeños corriendo sobre la tierra. Pensó que era una gallina suelta o alguna rata, así que caminó hacia la parte trasera. Entonces lo vio. Un ser pequeño, de no más de 1 metro de altura, de cuerpo delgado y movimientos rápidos, pasó corriendo frente a él y salió por la puertita trasera que usábamos para limpiar. Apenas lo vio unos segundos, pero fue suficiente. No era un animal. No se movía como uno. Tenía brazos y piernas como persona, pero algo en su forma de correr era extraño, como si flotara apenas sobre el suelo. Mi hijo llegó pálido a decirnos lo que había visto. Las manos le temblaban cuando intentaba explicarnos. Mi esposa y yo nos miramos sin saber qué decir. Le dijimos que seguramente fue su imaginación, que con el amanecer y las sombras uno puede confundirse. Le servimos café caliente y le dijimos que se quedara tranquilo. En el fondo yo también quise creer eso. Necesitaba creerlo. Pero 10 días después me tocó a mí. Esa noche estaba cerrando el gallinero. Ya casi terminaba de revisar que todas las puertas estuvieran bien aseguradas cuando sentí algo extraño, como si alguien me observara desde la oscuridad. Era una sensación que me atravesaba la espalda, fría y pesada. Levanté la mirada hacia el borde del bosque, y ahí, a unos 10 metros, vi una silueta parada entre los árboles. Era pequeña, demasiado pequeña para ser un adulto. Pensé por un momento que era el niño, que había salido a buscarme, pero él estaba dentro de la casa con su madre. De pronto ese algo se rió. No era una risa alegre. Era una risa seca, burlona, como si estuviera disfrutando verme asustado. El sonido me heló la sangre. Alcancé a ver cómo abría la boca, mostrando unos dientes podridos y afilados que brillaron apenas con la luz de la luna. Eran dientes pequeños pero puntiagudos, como agujas sucias. El corazón se me quiso salir del pecho. Saqué la lámpara de mano de inmediato y apunté hacia él con la mano temblorosa. La luz cortó la oscuridad, pero cuando llegó hasta donde estaba esa cosa, ya no había nada, solamente árboles y silencio. Sentí un frío que no era de la noche. Era algo más profundo, algo que venía de adentro. Me quedé parado ahí por varios minutos, con la lámpara encendida, esperando a que volviera a aparecer. Pero no pasó nada más. Regresé a la casa caminando rápido, mirando hacia atrás cada pocos pasos. Cuando entré, mi esposa notó que algo andaba mal. Me preguntó qué me pasaba y yo no supe si contarle. No quería asustarla, pero esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa sonrisa podrida y escuchaba esa risa seca en mi cabeza. Yo siempre había escuchado historias de duendes. En el pueblo se hablaba de ellos en voz baja, como si nombrarlos fuera una invitación a que llegaran. Decían que eran seres traviesos al principio, pero que podían volverse peligrosos si uno los molestaba o si se encariñaban demasiado con la casa. Nunca pensé que me tocaría ver uno. Sin embargo, después de esa noche, estaba seguro. Lo que había visto no era humano, y lo que había sentido en el aire tampoco era normal.
Después de eso las cosas empeoraron rápido. Comenzaron a desaparecer objetos de la casa. Herramientas que yo dejaba en el gallinero aparecían dentro de la casa, en lugares donde nadie las había puesto. Un martillo que dejé sobre la mesa de trabajo apareció debajo de nuestra cama. Unas pinzas terminaron dentro del refrigerador. Llaves que mi esposa guardaba siempre en el mismo cajón aparecían colgadas en ganchos donde nunca las poníamos. Al principio pensamos que era distracción nuestra, que con tanto trabajo se nos olvidaba dónde dejábamos las cosas. Pero después fue imposible negarlo. Las cosas se movían solas. O alguien las movía. A mi esposa le jalaban el cabello por las noches. Al principio pensé que eran pesadillas, pero una madrugada me desperté con sus gritos. Estaba sentada en la cama, con las manos en la cabeza, llorando. Me dijo que algo le había jalado el pelo con fuerza, como si quisiera arrancarle un mechón. Revisé toda la habitación con la lámpara. No había nada, nadie, pero el miedo en sus ojos era real. Otras noches, ella sentía como alguien se sentaba al borde de la cama. El colchón se hundía como cuando una persona se sienta, pero al encender la luz no había nadie ahí. Eso la tenía sin dormir. Yo también empecé a sentirlo. El peso de algo pequeño, del lado de mis pies, hundiéndose despacio en el colchón. Me quedaba inmóvil, sin atreverme a mover las piernas, esperando a que se fuera. Las gallinas también empezaron a comportarse extraño. Se amontonaban todas en una esquina del gallinero, como si huyeran de algo. Algunas amanecían muertas sin ninguna marca, simplemente tiesas, con los ojos abiertos. Otras desaparecían por completo. Y eso que yo revisaba bien las cercas cada noche. No había huecos. No había forma de que un animal grande entrara. Pero lo peor, lo que me hizo entender que estábamos en verdadero peligro ocurrió una tarde con el niño pequeño. Eran como las 4 de la tarde. Mi esposa estaba cocinando y yo afuera reparando una cerca. Mi hijo mayor había ido al pueblo a comprar alimento para las gallinas. El pequeño estaba jugando en la sala. Todo estaba tranquilo. De repente escuchamos golpes. No eran golpes fuertes, eran suaves, como si alguien tocara una puerta con los nudillos. Mi esposa y yo nos miramos. Los golpes venían de una de las habitaciones. Corrimos hacia allá y encontramos la puerta cerrada. Intenté abrirla, pero no podía. Estaba trabada. Entonces escuchamos al niño llorar del otro lado. Empecé a empujar la puerta con el hombro desesperado. Mi esposa gritaba el nombre del niño. Los golpes seguían, ahora más rápidos. El niño lloraba cada vez más fuerte. Finalmente logré forzar la puerta y se abrió de golpe. El niño estaba en medio del cuarto, temblando con la cara llena de lágrimas. Lo abrazamos y lo sacamos de ahí. Cuando revisé la puerta me quedé helado. El seguro estaba puesto por fuera. Alguien lo había encerrado desde afuera y luego había trabado la puerta. Pero nosotros estábamos afuera todo el tiempo. No vimos a nadie entrar. No escuchamos pasos. Le preguntamos al niño qué había pasado. Entre sollozos, con la voz quebrada, nos dijo algo que todavía me quita el sueño. Un niño chiquito me metió aquí, tenía la cara fea, y cerró la puerta. Me dijo que me quedara callado. Mi esposa se puso pálida. Yo sentí que las piernas me temblaban. No había forma humana de explicar eso. El niño no mentía. El terror en su carita era verdadero. Había visto algo. Algo lo había encerrado. Esa misma noche, sin decirle nada a mi esposa para no asustarla más, fui al pueblo. Necesitaba ayuda. Ya no podía seguir negando lo que estaba pasando. Busqué a mi comadre Lucía, una señora mayor conocida por hacer limpias y tratar con cosas que nadie más quería o podía entender. Vivía sola en una casita al final del pueblo, rodeada de plantas y veladoras. Cuando le conté todo, desde lo que vio mi hijo hasta lo del niño encerrado, ella se persignó varias veces. Me miró serio, con una expresión que me asustó más que todo lo que había vivido. Me dijo que no estaba jugando con algo común, que el ser que teníamos en la granja era un duende, y que esos seres podían hacer mucho daño si se sentían provocados o si se encariñaban demasiado con una familia. Pueden enfermar a las personas, me dijo.
Pueden hacer que los niños se pierdan en el monte, pueden volver loca a la gente, y si se enojan de verdad, pueden hacer cosas peores, mucho peores. Me explicó que ese duende ya se había asentado cerca de mi casa, que probablemente llevaba tiempo ahí, observándonos, y que ahora estaba jugando con nosotros, pero que los juegos de esos seres no eran inocentes, que podían terminar muy mal. Le pregunté qué podía hacer. Me sentía desesperado, impotente. Tenía que proteger a mi familia. Lucía entró a su casa y regresó con una figura de yeso. Era un pequeño ser, como un muñeco, parecido a un elfo, con una sonrisa torcida y ojos grandes. Me dio escalofríos verlo, pero ella me dijo que esa figura era importante. Tienes que enterrarla en las afueras de la granja, me dijo con voz firme. Lo más lejos que puedas de la casa, pero dentro de tu terreno. Y el último día de cada mes, tienes que llevar una ofrenda al lugar donde la entierres. Puede ser comida, pan dulce, frutas, algo de tomar, lo que sea, pero tiene que ser el último día del mes, sin falta. ¿Y eso va a hacer que se vaya?, le pregunté. No se va a ir, me respondió, pero va a dejar de molestarlos. Va a entender que lo respetas, que le das su lugar. Esos seres necesitan atención. Si se las das de la forma correcta, te dejan en paz. Pero si dejas de darles lo que piden, regresan, y regresan peor. Esa noche volví a casa con la figura escondida en una bolsa. No le dije nada a mi esposa todavía. Esperé al día siguiente, cuando salió el sol. Tomé una pala y caminé hasta el borde de nuestro terreno, cerca de donde comenzaba el monte. Ahí, debajo de un árbol viejo, cavé un hoyo profundo. Antes de enterrar la figura la miré bien. Esa sonrisa torcida parecía burlarse de mí. Sentí un escalofrío, pero la eché al hoyo y la cubrí con tierra. Después, hice una pequeña cruz con 2 palos y la clavé en el lugar para recordar dónde estaba. Cuando regresé a la casa, le conté todo a mi esposa. Ella también estaba desesperada, dispuesta a hacer lo que fuera. Esa misma tarde, juntos, preparamos la primera ofrenda: pan, frutas y un poco de café. Lo llevamos al lugar donde había enterrado la figura y lo dejamos ahí, en silencio. Desde ese día, todo cambió. La primera noche después de enterrar la figura y dejar la ofrenda, dormimos completo por primera vez en semanas. No hubo jalones de cabello. No se sintió ningún peso en la cama. El silencio de la casa era real, no ese silencio pesado y vigilante que habíamos tenido antes. Era paz. Al día siguiente las gallinas estaban tranquilas. Ya no se amontonaban en las esquinas. Caminaban normal por el gallinero, picoteando el suelo como siempre. No volvieron a aparecer muertas sin razón. No desaparecieron más. Los objetos dejaron de moverse. Las herramientas que yo dejaba en un lugar ahí seguían. Las llaves de mi esposa permanecían donde ella las guardaba. Ya no había cosas fuera de sitio. Ya no había esa sensación constante de que alguien andaba tocando nuestras pertenencias. El niño pequeño volvió a dormir tranquilo. Ya no lloraba por las noches. Ya no despertaba gritando. Poco a poco fue olvidando lo que había pasado, aunque a veces, cuando pasaba cerca de esa habitación donde lo encerraron, se quedaba callado y caminaba más rápido. Mi hijo mayor también se sintió aliviado. Me confesó que durante esas semanas había tenido miedo de ir solo al gallinero, pero que no quería decir nada para no preocuparnos más. Ahora ya podía ir tranquilo otra vez, como antes. No volvimos a escuchar esa risa seca y burlona. No volvimos a ver sombras pequeñas moviéndose entre los árboles. No volvimos a sentir esos ojos invisibles observándonos desde la oscuridad. Pero yo sabía que no se había ido. Cada último día del mes, sin falta, voy hasta ese lugar en el borde del terreno. Llevo mi ofrenda. A veces pan dulce, a veces frutas frescas, a veces un poco de café o algún dulce. La dejo junto a la cruz de palos, y me quedo ahí parado unos minutos, en silencio. Nunca he vuelto a ver al duende. Nunca ha vuelto a aparecer, pero cuando estoy ahí dejando la ofrenda siento algo. Es difícil de explicar. Es como una presencia cerca, algo que observa desde el monte. No es amenazante como antes, pero está ahí, vigilando, esperando.
A veces cuando regreso al día siguiente a recoger el plato o el recipiente que dejé, la comida ya no está. Está vacío, completamente limpio, como si alguien se lo hubiera comido todo. Otras veces encuentro señales extrañas, ramitas acomodadas en forma de cruz, piedritas formando un círculo alrededor del lugar, o huellas pequeñas en la tierra, del tamaño de las huellas de un niño de 3 o 4 años. Esas señales me recuerdan que el trato sigue vigente, que no puedo olvidar, que no puedo fallar. Ha pasado más de 1 año desde que enterré esa figura. La vida ha vuelto a la normalidad. Mis hijos crecen sanos. Mi esposa ya no tiene pesadillas. Las gallinas están bien. El negocio va bien. Todo está tranquilo, pero nunca bajo la guardia. He aprendido a vivir con esto. Es parte de mi vida ahora, como alimentar a las gallinas o revisar las cercas. El último día del mes, pase lo que pase, esté donde esté, busco la forma de llevar esa ofrenda. Si tengo que ir al pueblo, regreso antes de que se haga de noche. Si hay tormenta, voy con paraguas. Si estoy enfermo, hago el esfuerzo, porque sé lo que puede pasar si no lo hago. Mi comadre Lucía me advirtió antes de que empezara con esto. Me dijo que una vez que haces el trato no puedes romperlo, que si dejas de llevar las ofrendas, el duende lo va a tomar como una ofensa, y que cuando esos seres se ofenden, regresan con todo. Regresan peor de lo que estaban antes. Puede que no pase nada el primer mes que faltes, me dijo, pero al segundo, al tercero, van a empezar las señales. Y para cuando te des cuenta del error, ya va a ser muy tarde para arreglarlo. Nunca he querido comprobar si eso es cierto, y no pienso hacerlo. Hay noches en las que, cuando todo está oscuro y en silencio, me quedo despierto pensando en todo lo que vivimos. Pienso en esa risa que escuché, en esos dientes podridos, en la cara de terror de mi hijo cuando me contó que algo lo había encerrado, y me pregunto qué hubiera pasado si no hubiera ido a buscar ayuda. ¿Qué hubiera pasado si hubiera seguido ignorando las señales? No quiero saberlo. A veces, muy de vez en cuando estoy afuera de noche cerrando el gallinero, siento esa misma sensación de antes, como si alguien me observara desde la oscuridad del monte. Me quedo quieto, con la lámpara en la mano, mirando hacia los árboles. Nunca veo nada, pero sé que está ahí. Le he contado esta historia a muy pocas personas. La mayoría no me cree. Piensan que fue mi imaginación, que fueron coincidencias, que estábamos muy estresados y que nuestras mentes nos jugaron una mala pasada. Algunos se ríen, otros simplemente cambian de tema, pero los que sí saben de estas cosas, los que han vivido en el campo toda su vida, los que conocen las historias viejas del pueblo, esos no se ríen, esos me entienden. Me miran serio y asienten con la cabeza. Algunos me han contado sus propias historias, cosas que les pasaron a ellos o a sus familias. Cosas que no se explican, y todos me dicen lo mismo, que hice bien en buscar ayuda, que hice bien en respetar el trato, y que nunca, por ningún motivo, deje de cumplirlo. Han pasado los meses y la rutina continúa, la vida sigue, pero cada último día del mes, sin falta, tomo mi ofrenda y camino hasta ese árbol viejo en el borde del terreno. Dejo la comida junto a la cruz de palos. Me quedo ahí unos minutos en silencio. Y después regreso a la casa. Nunca vuelvo a ver al duende, pero hasta hoy cada vez que dejo la ofrenda, siento que algo pequeño se mueve entre las sombras del monte. Algo que observa, algo que espera, algo que recuerda el trato que hicimos. Y mientras yo cumpla mi parte, él cumple la suya. Nos deja en paz. Pero sé, en lo más profundo de mi ser, que sigue ahí, que siempre ha estado ahí, que probablemente estuvo ahí mucho antes de que nosotros llegáramos, y que seguirá ahí mucho después de que nos hayamos ido. El monte tiene sus dueños, sus guardianes, sus habitantes invisibles, y nosotros, los que vivimos cerca, solo somos invitados en su territorio, invitados que debemos respetar las reglas si queremos vivir tranquilos. Por eso nunca falto a mi compromiso. Por eso cada último día del mes, sin excepción, llevo mi ofrenda a ese lugar. Porque el precio de olvidar, el precio de faltar, es algo que no estoy dispuesto a pagar, algo que ninguna familia debería tener que pagar.
Y si algún día usted, quien escucha esta historia, decide vivir en las afueras, cerca del monte, cerca de donde la civilización termina y lo salvaje comienza, recuerde esto. No todo lo que se mueve en la oscuridad es un animal. No todo lo que se escucha en la noche es el viento. Y si algo pequeño, con dientes podridos y risa burlona, decide hacerse notar en su vida, busque ayuda. Rápido. Antes de que sea demasiado tarde. Porque algunos tratos, una vez hechos, son para siempre. Y algunos vecinos, aunque invisibles, nunca se van realmente. Solo esperan, observan y recuerdan. Dicen que el parque infantil de la colonia Los Pinos guarda un silencio raro después de las 9 de la noche. No importa si hay viento o si pasan coches cerca, de pronto todo queda quieto, como si alguien apagara el mundo unos segundos. Es justo a esa hora cuando algunos vecinos han jurado ver a un ser pequeño, deforme, con la piel arrugada como un trapo viejo, moviéndose entre los columpios. A veces corre, a veces solo se balancea, a veces ríe, una risa que no parece venir de un niño, pero tampoco de un adulto. Los primeros que lo vieron dijeron que era un duende, porque el cuerpo era diminuto, de piernas torcidas y con una cabeza que parecía demasiado grande. Pero luego aparecieron los otros testigos, los que lo vieron de cerca. Ellos, con la voz temblorosa, aseguraron que sus ojos eran los de un niño, pero su expresión, la expresión, era la de un anciano que sufrió demasiado, como si la edad se le hubiera acumulado de golpe. Hace unos 12 años, un niño de 9 llamado Emiliano jugaba en ese parque. Le encantaba subirse al columpio más alto y competir con sus amigos para ver quién llegaba más lejos. Pero una tarde se resbaló. Cayó de espaldas, golpeándose la cabeza contra el borde del concreto. La gente gritó, llamaron a emergencias, lo llevaron al hospital y durante días los doctores lucharon por salvarlo. Su corazón resistió, sus pulmones resistieron, pero su cerebro no. La inflamación avanzó. Y aunque los médicos hicieron todo, Emiliano dejó de existir sin volver a despertar. Su madre decía que algunas noches escuchaba pasos pequeños en la casa, como si él todavía corriera por el pasillo. Pero con el tiempo, eso cesó, y la tragedia quedó guardada. O eso creían. Años después comenzaron los rumores. Al principio cosas pequeñas, columpios que se movían solos sin viento, risitas a lo lejos, piedras lanzadas desde los juegos sin que hubiera niños presentes. Hasta que una noche, una vecina llamada Miriam lo vio claramente. Era chiquito, pero no era niño, contó llorando. Tenía la piel seca, casi gris, pero los ojos eran de un niño que quiere jugar contigo. Lo peor no fue eso. Lo peor fue que el ser la miró directo, como si la reconociera, y luego dijo con una voz quebrada, «Yo todavía estoy jugando, ¿quieres jugar conmigo?» Miriam corrió tan rápido como pudo, pero aseguró que escuchó pasos pequeños siguiéndola, tocando el pavimento detrás de ella, cada vez más rápido, cada vez más cerca. Hasta que justo al salir del parque, los pasos se detuvieron, como si no pudiera cruzar más allá. Desde entonces nadie se queda ahí por la noche, nadie. Los viejos del barrio dicen que lo que se ve no es un duende. Dicen que Emiliano no pudo irse porque en ese parque dejó su juego inconcluso. Dicen que su cuerpo dejó de vivir, pero su mente, su alma, quedó atrapada entre la niñez y el dolor final que sintió. Por eso su figura parece la de un niño, pero envejecido, deformado, como si la muerte lo hubiera arrugado desde dentro. Dicen que aparece sobre todo cuando alguien se sienta en el columpio donde él solía jugar. Dicen que se acerca lentamente, que sonríe, y que siempre hace la misma pregunta, en voz bajita, con un tono que no es de este mundo. ¿Quieres jugar conmigo para siempre? Y quienes lo han escuchado aseguran que no es una invitación, es una advertencia, una que muy pocos han querido volver a escuchar. Pero la historia no terminó ahí, porque hace apenas 3 meses, un grupo de jóvenes decidió que todo era mentira, que las leyendas del barrio eran puras invenciones de gente aburrida. Así que una noche de viernes, después de reunirse en casa de uno de ellos, acordaron ir al parque a las 9:30. Querían grabar con sus teléfonos, subir un video, burlarse de las viejas historias. Eran 5,
3 hombres y 2 mujeres. Llegaron riendo, haciendo bromas, encendiendo las linternas de sus celulares. El parque estaba vacío, como siempre a esa hora. Los columpios colgaban inmóviles. El resbaladero brillaba bajo la luz de la luna. Todo parecía normal. Uno de ellos, un muchacho llamado Daniel, se sentó en el columpio del fondo, el mismo donde Emiliano solía jugar. Los demás lo rodearon, grabando, riéndose. «A ver, duende, ¿dónde estás?», gritó Daniel empujándose hacia atrás. «Sal, Emiliano, queremos jugar contigo». Los otros se carcajearon, pero entonces el aire cambió. Dejó de escucharse el ruido de los coches. Las luces de la calle parecieron volverse más tenues, y en medio de ese silencio espeso, todos lo sintieron. Una presencia. Una de las chicas, Daniela, dejó de reír. Apuntó su celular hacia los arbustos al lado del columpio. ¿Vieron eso?, susurró. Nadie respondió, pero todos miraron, y ahí entre las sombras algo se movió. Algo pequeño, algo que no debería estar ahí. Daniel dejó de balancearse. Se quedó quieto, con los pies tocando apenas el suelo. Su rostro cambió. Ya no sonreía. «Chicos», dijo con voz baja, casi sin aliento. «Hay alguien detrás de mí. Lo siento. Está respirando en mi nuca». Los demás retrocedieron. Uno de ellos, Javier, alumbró con su celular hacia la espalda de Daniel, y lo que vieron los dejó helados. Ahí, justo detrás del columpio, había una figura agachada, pequeña, con la piel arrugada y oscura, los brazos largos, desproporcionados, y la cabeza, enorme, inclinada hacia un lado, observándolos con unos ojos brillantes, húmedos, infantiles, pero la boca estaba torcida en una sonrisa que no tenía nada de inocente. «¿Quieres jugar conmigo?», dijo la cosa, y su voz sonó como la de un niño pero rota, como un disco rayado. Daniel se levantó de un salto y corrió. Los demás hicieron lo mismo. Gritaron, tropezaron, dejaron caer sus teléfonos. Pero mientras huían, todos escucharon lo mismo. Pasos pequeños, rápidos, siguiéndolos. Y esa risa aguda y desesperada que no paraba. Lograron salir del parque. Se refugiaron en la tienda de la esquina, jadeando, llorando. Cuando por fin se calmaron, uno de ellos, Javier, se dio cuenta de algo. Daniel no estaba con ellos. Lo buscaron esa noche. Su familia llamó a la policía. Revisaron el parque, las calles cercanas, los lotes baldíos. Nada. Daniel había desaparecido. Hasta que 3 días después, una señora que paseaba temprano por el parque lo encontró. Estaba sentado en el columpio, quieto, con los ojos abiertos mirando al frente, vivo pero diferente. Cuando su familia llegó, Daniel no habló, no reaccionó, solo miraba el vacío. Los doctores dijeron que estaba en shock, que tal vez había sufrido un trauma severo, pero ninguno pudo explicar algo que todos notaron. Daniel había envejecido, su piel estaba más arrugada, su cabello tenía mechones grises, sus ojos, aunque seguían siendo los suyos, tenían la mirada de alguien que había vivido demasiado. Pasaron semanas antes de que pudiera hablar, y cuando lo hizo solo repitió una frase, una y otra vez. Él quería que jugáramos para siempre y yo jugué toda una vida en una sola noche. Desde entonces Daniel no volvió a ser el mismo. Dejó la escuela, dejó de salir. Se quedaba sentado en su cuarto, mirando por la ventana hacia la dirección del parque. Su madre juraba que a veces lo escuchaba reír en mitad de la noche. Pero no era su risa, era otra. Una risa infantil, antigua, que venía de algún lugar profundo dentro de él. Los doctores no encontraron nada malo en su cuerpo, pero algo en su mente se había roto, o tal vez algo nuevo había entrado. Los vecinos empezaron a murmurar. Decían que Daniel ya no estaba solo, que algo lo acompañaba, algo que solo él podía ver. Y cuando le preguntaban qué había pasado esa noche, Daniel cerraba los ojos y temblaba. «Jugamos a las escondidas», susurraba. Pero las reglas eran diferentes. Si él te encontraba, te quedabas. Te quedabas jugando para siempre. Y yo no quería quedarme, pero él no me dejaba irme. Una noche, su hermana menor, una niña de 7 años llamada Lucía, entró a su cuarto. Daniel estaba sentado en el suelo, de espaldas a la puerta,
hablando solo. ¿Con quién hablas?, preguntó Lucía. Daniel no volteó. Solo siguió hablando en voz baja, como si conversara con alguien invisible. Él dice que quiere conocerte, murmuró. Dice que tú sí sabes jugar bien, que los niños como tú son los mejores. Lucía sintió un escalofrío. Retrocedió hacia la puerta. Pero justo antes de salir vio algo que la dejó paralizada. En la ventana del cuarto de Daniel, reflejado en el cristal, había una figura pequeña, agachada, con la cabeza ladeada, mirándola y sonriendo. Lucía corrió gritando. Despertó a sus padres. Cuando ellos entraron al cuarto, Daniel seguía en el suelo, pero ahora estaba completamente quieto. La ventana estaba abierta, y en el piso, justo debajo del marco, había huellas. Huellas pequeñas, huellas de pies descalzos, de un niño, pero cuando las midieron, los dedos eran demasiado largos, demasiado deformados. A la mañana siguiente, la familia de Daniel decidió mudarse. No dijeron a dónde. Solo empacaron lo necesario y se fueron antes del mediodía. La casa quedó vacía durante meses. Nadie quería comprarla. Nadie quería acercarse, pero el parque seguía ahí. Y las historias continuaron. Hace apenas un mes, una pareja joven que acababa de llegar al barrio paseaba a su perro por la noche. Eran casi las 10. El animal, un labrador grande y tranquilo, comenzó a gruñir al pasar frente al parque. Se detuvo en seco, las orejas hacia atrás, los ojos fijos en los columpios. «¿Qué pasa, amigo?», dijo el hombre jalando la correa, pero el perro no se movió. Empezó a gemir. Un gemido bajo, de miedo puro. Y entonces ellos también lo vieron. En el columpio del fondo, meciéndose lentamente, había algo. No era una sombra. No era una rama movida por el viento. Era una figura, pequeña, encogida, balanceándose, hacia adelante, hacia atrás. Y cantaba, una canción infantil, de esas que los niños aprenden en la escuela. Pero la voz estaba distorsionada, como si viniera de una grabadora vieja, llena de estática. El hombre sacó su celular, encendió la linterna, y cuando la luz iluminó el columpio, la figura dejó de mecerse. Volteó, y los miró. Los ojos eran enormes, brillantes, llenos de lágrimas, pero la boca estaba abierta en una sonrisa imposible, demasiado ancha, demasiado llena de dientes pequeños y torcidos. ¿Quieren jugar?, preguntó la cosa, y su voz sonó tan cerca, tan dentro de sus cabezas, que ambos gritaron. Corrieron. El perro los siguió ladrando desesperado. No se detuvieron hasta llegar a su casa, y cuando cerraron la puerta, todavía podían escucharlo. Ese canto que no paraba. Esa misma noche el hombre llamó a la policía. Les contó lo que vieron, pero los oficiales solo sonrieron con incomodidad. Dijeron que era una leyenda del barrio, que la gente veía cosas, que no había nada de qué preocuparse. Pero uno de los policías, un hombre mayor que llevaba años patrullando la zona, se acercó a la pareja antes de irse. «No vuelvan a ese parque después de las 9», dijo en voz baja. «Y si alguna vez escuchan a un niño invitarlos a jugar, corran, no volteen, no respondan, solo corran». Y se fue. Desde entonces el parque de la colonia Los Pinos sigue ahí. Los niños juegan durante el día. Las madres platican en las bancas. Todo parece normal, pero cuando cae la noche, cuando el reloj marca las 9, el silencio regresa. Y si alguien se atreve a pasar cerca, si alguien mira con atención hacia los columpios, tal vez lo vea. Tal vez vea a esa figura pequeña, arrugada, deforme, meciéndose sola, esperando, porque Emiliano nunca se fue, y nunca dejó de jugar. Solo está buscando a alguien que se quede con él, alguien que juegue para siempre. Y dicen que cuando por fin encuentra a ese alguien, cuando logra que acepte su invitación, ese alguien nunca vuelve a ser el mismo. Porque en el juego de Emiliano no hay final, no hay descanso. Solo hay una eternidad de risas, de columpios que nunca paran de moverse, y de una pregunta que se repite una y otra vez, en la oscuridad, en el silencio, en los rincones más profundos de la mente. ¿Quieres jugar conmigo, na, para siempre? Y si alguna vez escuchas esa pregunta, si alguna vez sientes la presencia de algo pequeño detrás de ti,
Si alguna vez ves esos ojos brillantes mirándote en la oscuridad, ya es demasiado tarde, porque él ya te eligió.